Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy tendremos un vídeo algo complejo de explicar, ya que les enseñaré cómo jugar FNAF desde tu Android con la ayuda de una app, pero antes de empezar quiero decirles que la razón de mi inactividad de hace 2 semanas era porque no tenía internet, tuve que tomarle a mis tíos sin permiso en lo que pagaba el mío, pero también otros motivos también son algo personales, aunque no les miento con decir de que también es cosa mía el no subir. Aún así, un nuevo vídeo se debe subir cada semana como acordé que sería, con tal de ser puntual con el contenido. A mí me parece bien. Ahora comenzamos con el vídeo. Y bueno. Primero les enseñaré a cómo crearse una cuenta de Steam y luego a vincular la cuenta a GeForce Now. Debo decir que la razón del por qué no presté mi cuenta de Steam, que me la estuvieron pidiendo, fue porque al prestarle una cuenta a alguien que apenas conoces no solo queda registrado el dispositivo sino también la ubicación de este mismo y es peligroso. Solo por eso se pueden realizar secuestros, además de que eso no se hace de pedirlas y también prestarlas a cualquiera debido al robo de cuentas. Primero empezaremos con buscar solo Steam o Steam unirse, ya que yo ya me creé una cuenta y me pide iniciar sesión, pero en este caso lo que vamos a hacer es crearnos otra cuenta como demostración. Si ven que censuro es porque le doy importancia, aunque puede que no use esta cuenta, aún así la guardaré por si la necesitaré. Una vez terminada la prueba, lo que vamos a hacer es aceptar de que somos mayores de 13 y le damos continuar. Esto que ven aquí es que parece que está cargando, en realidad está esperando la verificación que tenemos que darle para continuar, así que nos iremos al correo, que ahí sí creo que tengan, ya que si tienen un canal de YouTube y una cuenta de Facebook entonces quiere decir que sí lo tienen, además de que todos los dispositivos tienen un correo, así que le damos en verificar. Volvemos a la ventana de creación, ya que es importante, y empezamos a crear la cuenta. En este punto se pondrán un nombre similar al mío que esté disponible, como también una contraseña. El nombre no lo pierdan, ya que es para iniciar sesión en la app. Y eso sería todo, ya tendrían lista la cuenta. Y como podemos ver aquí hay muchos juegos en oferta por ahora, ya que es diciembre, lo que significa oportunidad para rato como para ahorrar para un buen juego. Y hacemos lo mismo con GeForce Now, lo buscamos y entramos a la página. Una vez allí nos vamos a inicio de sesión y elegimos un correo. Yo elegí el mismo que use para crear el Steam de hace un momento. Una vez aquí les recomiendo que lo dejen como está. A continuación pongan su fecha de nacimiento, deben ponerlo exactamente como se ve, ya que así debe de ponerse, y ya para terminar hacen esta prueba. Aquí lo que parece ser recomendaciones, si quieren les dan a las casillas y le dan a enviar. A partir de aquí la cuenta ya está hecha. Ahora lo que tenemos que hacer es solicitar una membresía, así que le damos en membresía, aunque también lo puedes encontrar dándole en el perfil. Why are you hiding from me? Una vez allí ya podemos ver la cantidad de cosas que nos ofrecen, como la posibilidad de jugar más horas libres en los servidores a 4K y a 60 FPS, parece que sí vale la pena pagar por ello, pero por el momento a nosotros nos interesa la versión gratuita, el cual está hasta abajo. Le damos y esperamos a que cargue.
Y bueno, eso sería todo del proceso. Ahora vayamos a probar la app y el juego. De paso les explico más o menos cómo jugar y configurar el juego, ya que hay botones que el juego tiene mal ubicados. Pero primero deben descargar la app desde la Play Store, la buscan y la descargan. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, jeje. Y sí, ya sé que el juego estaba arriba, pero me voy abajo, ya que si le doy arriba me lleva directo a jugar. Primero quiero explicarles algo. Una vez ya en la hipnosis le dan en donde dice cambiar de plataforma y en donde dice Epic Games y Steam, ustedes le cambian de Epic Games a Steam y listo, ya podremos entrar al juego. La razón por qué no debemos darle en Epic Games es porque por defecto estará en Epic Games, ya que al entrar nos pedirá iniciar sesión en varias redes sociales por defecto y no se podrá entrar nunca. Lo que tienen que hacer es esperar ese número que ven allí, deben esperarlo hasta que llegue a 0, a veces son 300 hasta 400 y por ahora está a 200, a veces los servidores se saturan y no te dejará jugar, con lo que para eso deberás reiniciar tu teléfono o esperar unos minutos para que estén en servicio. Una cosa que no les enseñe es que si ya se compraron el juego en Steam, entonces eso quiere decir que ya lo tienen, por lo que deben iniciar sesión al entrar, ya que les pedirá hacerlo. Por lo tanto, al hacerlo necesitarán hacer unos ajustes. Si quieren pueden hacerlo como yo por ejemplo cambié el botón de correr que estaba en la L3 y lo puse en RB, que parece ser que en ese sitio no afecta. También si gustan pueden guiarse de mi sensibilidad, pero ustedes pueden tenerla como quieran. Y eso sería todo el proceso. La verdad no es tan difícil una vez que ya le sabes. Sobre la jugabilidad es algo que ya te irás acostumbrando. Si eres un jugador de teléfono no te será tan difícil jugar del todo, aunque si apenas empiezas no te preocupes, ya podrás dominarlo con el tiempo. Y bueno, supongo que esto ha sido todo del tutorial. Cualquier cosa que necesiten al jugar pueden visitar mi lista de reproducción para que se puedan guiar. Yo ya tengo destruido al peje lagarto, que como verán, bajó de peso. Con Roxy también terminó siendo el caso, aunque debo decir que su aspecto sí es aterrador, aunque claro, con la desventaja de que no nos puede ver y además es más fácil que nos pierda. I know you're Y con Chica, bueno, Chica aún sigue entera, pero no por mucho tiempo, la reservé a propósito para el final por ciertas razones. Destruirla será algo que disfrutaré al máximo. Por si no sabes cómo comprar el juego, para eso necesitas hacer una transacción mediante la tarjeta de crédito, añades cuanto deseas poner a la cartera de tu Steam, ya sea lo que necesitas para comprar el juego y lo compras.
Aunque también puedes añadir un código que puedes obtener de esas tarjetas llamadas como las tarjetas de regalo que puedes comprar en lugares céntricos de tu país, como centros comerciales. Tan solo pones el código y ya tendrás la cartera llena según el valor del mismo. Aunque claro, si no tienes dinero no tienes por qué sentirte mal por eso. En mi primer video que subí de FNAF anunciando que salió el juego para GeForce Now como especial de Halloween, muchos me escribieron que no tenían dinero para comprarlo y los entiendo, no cualquiera tiene para obtenerlo y es triste ya que por fin tenemos la posibilidad de jugar el juego en nuestros dispositivos y no tiene sentido que otros no puedan jugarlo. Aún así, yo les diré cómo podrían obtenerlo. Una de las formas de obtenerlo en el caso de que seas menor sería mediante tus padres. Si no es así podría ser algún familiar o algún amigo que te lo regale que tenga dinero ya que el juego se puede regalar de una cuenta a otra. Si no es el caso entonces puedes ahorrar de alguna manera, ya sea ganarte el dinero de alguna forma como hacerle mandados a la vecina de al lado a alguien de tu familia, negocias con un porcentaje a cambio y si aún así no funciona, tengo un último recurso que puede que te ayude. Pero antes quiero decir que muchas gracias por ver este video hasta aquí, me deja saber el verdadero propósito de tu llegada hasta este punto y significa que eres muy observador con los detalles o puede que ya te hayas enterado por mi última publicación que ya lo dice todo, y es que quiero sortear el juego para Navidad, quiero hacerlo por aquellos que de verdad lo quieran y después de un año de su salida. Para participar necesitan hacer un dibujo de FNAF que dé un mensaje de ejemplo o simplemente conmueva, puede ser con cualquier personaje que quieran, como quieran y como sea, no tienen que ser grandes artistas para realizarlo, tan solo tiene que gustar con algún detalle conmovedor, y sí, pueden hacerlo como gusten. Para subir sus dibujos tienen que hacerlo en esta página de Facebook que recién acabo de crear para el sorteo, el cual estará en la descripción. El ganador del sorteo se anunciará en Navidad y es cuando se le pedirá su Steam para agregarlo y así regalarle el juego, pero eso será cuando ya sea Navidad, con lo que quiere decir que tienen hasta Navidad, y debo decir que lamentablemente solo habrá un ganador, con lo que deberán pensar bien cómo hacerlo, pero si hay suficiente apoyo en los vídeos, puede que haga un sorteo cada 2 meses, que primero lo anunciaré 2 semanas antes. Hasta aquí dejamos el video por hoy, espero que les haya gustado y sobre todo servido. De ser así déjenme un like y una suscripción si gustan. Nos vemos hasta la próxima y que se cuiden mucho. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar.